2 sobre la parte de conjuntos. Em, Vamos a empezar a ver lo que son, lo que tiene que ver básicamente con de conjuntos. Entonces, esto es un repaso general de lo que pues ya se han visto en años anteriores respecto a este tema. Entonces, un conjunto es una colección de objetos. A cada uno de estos objetos se le llama elemento del conjunto. Entonces, recordemos que cuando estábamos en primaria nos enseñaron que podíamos armar conjuntos de cosas que tuvieran características, si no iguales, similares. Un conjunto puede darse enumerado, todos y cada uno de los elementos que lo forman. Cuando tal enumeración sea larga o imposible, se recurre a las fórmulas de recurrencia o expresiones generalistas, que básicamente hoy vamos a ver algunas de estas expresiones. Los conjuntos suelen designarse mediante letras mayúsculas. Regularmente tenemos conjunto A, conjunto E, y los elementos de los conjuntos regularmente se escriben con letras minúsculas. Entonces acá, pues tenemos un claro ejemplo de cómo posiblemente podría escribirse un conjunto. Tenemos el nombre del conjunto con letra mayúscula y los elementos con letras minúsculas como tal. Vamos a ver algunos conceptos muy generales de lo que es conjunto. Primero, un conjunto se considera como una colección de objetos llamados miembros o elementos del conjunto. Existen dos formas de expresar un conjunto. Básicamente, estas son algunas de las cosas generalistas que nos hablaban anteriormente. Por la extensión, o sea, decir A, E, I, O, U, que podría ser el conjunto de las vocales, o también por comprensión, ¿ya? Entonces, X tal que X pertenece a las vocales, ¿ya? Entonces, X tal que X es una vocal, ¿ya? Esto al momento de expresar básicamente los conjuntos. Se pueden hacer de dos formas como tal. También podemos ver la notación de conjuntos, que básicamente se lleva a cabo por medio de letras mayúsculas, que ya habíamos hablado anteriormente. Pero estos conjuntos tienen ciertos requisitos. Primero, la colección de objetos debe de estar bien definida. Si hablamos de números que acabamos de ver en la sesión anterior, lo de los números, vimos que hay diferentes tipos de números naturales, números reales, irracionales, racionales. También, ningún objeto del conjunto se debe de contar más de una vez. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos de tener un orden para poder contar los conjuntos. Y C, el orden en que se enumeren los objetos carece de importancia. Quiere decir que si hay una cantidad, por ejemplo, de números del 1 al 9, no importa si yo cuento primero el 3 que el 5, perdón, o el 5 antes que el 3 por orden, simple y sencillamente tiene que ir contado. O sea, no importa el orden. Que yo después quiera ordenarlos, pues ya son cosas aparte. También vamos a ver algunos otros conceptos importantes respecto a los conjuntos. Primero, hay que entender que hay conjuntos universales, que es básicamente el conjunto que consta de todos los elementos a los que se puede referir una situación en particular. Y tenemos una anotación, ¿ya? Que la podemos denotar con este símbolo como tal, este símbolo que está acá. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones de este tipo de conjuntos? Primero, que es único, ya, perdón, que un conjunto universal no es único, que también depende del problema que que básicamente se esté considerando y que puede cambiar según la situación particular que se trate. Y también, aún para un mismo problema, el conjunto universal no está bien definido en forma única. Podemos elegirlo a nuestra conveniencia o relativa libertad. Esto quiere decir que en un conjunto universal, por ejemplo, si yo digo el conjunto de los números reales, podría tener como tal en cuenta que es el conjunto de todos los números reales. Pero si yo digo, miren, es el conjunto de números reales mayores que uno, entonces ahí podríamos delimitar el conjunto. ¿Por qué? Porque básicamente estamos diciendo que son números reales mayores de uno. Entonces podríamos decir, ah, bueno, estos ya pertenecen al conjunto de números naturales, ¿ya? Entonces podríamos venir y decir, ah, bueno, mire, son los es el número de conjuntos
los números que nos estamos refiriendo específicamente al conjunto de números naturales. Entonces, una vez que se ha decidido cuál es el conjunto universal, este conjunto permanece fijo y todos los demás conjuntos mencionados en la misma discusión se forman con elementos del conjunto universal. Entonces, si estamos hablando de números, ¿ya? Como lo vimos en la clase anterior, posiblemente esta U que está acá y también se denota con esta letra, la letra U, que es de universal, podríamos decir que este podría ser el número o el conjunto universal de números reales, o el conjunto universal de los números naturales, ¿ya? Y si decimos es el conjunto de las letras del abecedario, entonces básicamente estaríamos hablando del conjunto total de las letras del abecedario, que serían de la A a la Z. Sin embargo, podríamos sacar conjuntos también de eso. Serían solo consonantes o solo vocales como tal. Entonces, también otro de los conceptos importantes es de entender que es el conjunto vacío. El conjunto vacío no tiene ningún elemento y también aquí hay una forma para poder describirlo. Entonces, se representa por la letra, y ahí tenemos la letra, que básicamente este conjunto se define como una necesidad teórica que básicamente se necesita para aceptar algunas adaptaciones. Entonces, ¿cuál es la forma de escribirlo? Esta y estas son formas de escribirlo. Respecto a lo que es conjunto vacío, a veces se tiene alguna equivocación cuando, por ejemplo, decimos A es igual a 0, ¿ya? Posiblemente podríamos decir que A es igual a 0, también formaría parte del conjunto vacío. Sin embargo, el 0 como tal tiene, si no tiene un valor, por lo menos sí tiene un significado matemáticamente, ya que es básicamente el divisor entre los números positivos y números negativos. Por lo tanto, si encontramos esto ya como pregunta de examen y que se defina si es un conjunto vacío o no, la respuesta es no. También, entender que dentro de los conjuntos hay relevancias, ¿sí? Y hay relaciones entre sí. Y estas relaciones se le llaman relaciones de pertenencia, o sea, qué conjunto o qué elemento del conjunto pertenece a cuál. Entonces, un elemento pertenece a un conjunto cuando es de él. Y si el elemento A pertenece al conjunto A mayúscula, se escribe A pertenece a A. El elemento P no pertenece al conjunto P, entonces escribe P no pertenece al elemento A. ¿Sí? Entonces, tenemos dos notaciones como tal, ¿ya? Tenemos como un símbolo como que fuera la E y el otro también como que fuera la E, solo que con una diagonal en medio que significa si pertenece o no pertenece. Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, de este conjunto A que está acá, podríamos decir que 1, 2, 3, 4 y 5 pertenecen al conjunto A, pero 6, 7, 8, 9 y 10 no pertenecen al conjunto A. Entonces, básicamente, va por ahí. Y luego, entender de que de los conjuntos podemos tener varios conjuntos más, podemos separarlos. Entonces, a esto le vamos a llamar subconjuntos. ¿Cómo lo tenemos acá? Entonces, un subconjunto de A es cualquier conjunto formado por cualquier número de elementos de A. Entre los subconjuntos de A se incluyen el conjunto vacío y el mismo A, ¿ya? Entonces, acá tenemos, el conjunto C tiene 2 y 5. Entonces, podríamos decir que básicamente podríamos sacar un conjunto vacío de C. Podríamos decir que puede ser un 2, un 5, ya que básicamente estos son subconjuntos del conjunto original que es C. Otros aspectos importantes, conceptos importantes de conjuntos, que existen los conjuntos disjuntos, genes, que básicamente un conjunto A y un conjunto B son disjuntos si y solo si no tienen ningún elemento en común.
¿Esto para qué nos va a servir? Porque muchas veces, ya mentalmente, podemos tener situaciones en donde tenemos elementos de una cosa y elementos de otra cosa, que en teoría y muy posiblemente parezcan iguales o similares, ¿ya? Y muchas veces nos toca que decidir si podemos relacionar eso o no, y nos topamos con que al final son cosas totalmente diferentes, entonces no se pueden relacionar aunque parezcan lo mismo, ¿sí? Aunque parezcan lo mismo. Entonces son datos que no tienen relación uno con otro como. También tenemos la parte de la contención, es cuando cada elemento del conjunto A pertenece a un conjunto B. Llamamos a A un subconjunto de B. Y básicamente esto implica que hay muchas veces que tenemos elementos que pertenecen a un conjunto que también pertenecen a otro conjunto. Entonces decimos que hay una contención ahí entre los elementos de los conjuntos. También tenemos la identidad, que básicamente, si el suceso B es verificado por los mismos resultados que verifica el suceso de A, y solo por esto se dice que los sucesos de A y B son idénticos. Se escriben A es igual a B. Y básicamente es similar a la parte de la contención, solo que en este caso sí son exactamente iguales los elementos en características, estructura y todo. Y una cosa muy importante, ¿cómo podemos presentar o hacer la representación gráfica de los conjuntos? Esto lo podemos hacer a través de los diagramas de Venn, que básicamente es una forma frecuente de representar un conjunto y básicamente lo hacemos a través de un óvalo. Una porción del plano con forma más o menos redondeada. En la figura se adjunta una muestra del ejemplo. Entonces dice, al meter al conjunto B dentro de A, se quiere indicar que B básicamente es un subconjunto de A, ¿ya? Entonces ahí está la representación. Y luego pues tenemos algunas otras representaciones en esta parte acá. En esta parte acá, que aquí ya pues ya tenemos un conjunto universal, aquí tomando lo que habíamos visto, un conjunto universal de todos los números, entonces acá tenemos pues conjunto A, B, C y acá pues tenemos básicamente uniones, intersecciones de conjuntos y básicamente aquí dice que el conjunto universal es X tal que X pertenece al conjunto de números naturales que están dentro de 0 y 12, ¿ya? ¿Estamos? Están dentro de 0 y 12, ¿ya? Entonces, todo esto que está acá es básicamente lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Es la expresión básicamente de lo que hemos visto, ¿sí? Es como ya la aplicación de lo que hemos visto. Y tenemos, por último, pero no menos importante, la operación con conjuntos. Y aquí es donde tenemos, bueno, 5 clases de operación, pero creo yo que las más conocidas son 4, ¿ya? Son las 4, son las que más regularmente a uno pues, le enseñan desde primaria, básicamente, lo que es la unión de conjuntos, que básicamente es unir dos conjuntos, la intersección de conjuntos, ¿ya? La diferencia entre conjuntos, la diferencia simétrica entre conjuntos y el complemento dentro de conjuntos. Y las 5 operaciones son básicamente las más básicas de esta parte de conjuntos como tal. La idea básicamente de estudiar esta parte de conjuntos es que nos vaya creando una parte de raciocinio para poder en su momento poder tomar decisiones en base a armar ciertas características de algunos elementos que tengamos como tal. Entonces, la parte teórica es esta. Yo les voy a dejar un link donde está básicamente
unos videos que yo encontré preparando pues algún contenido de esta clase la semana pasada y me pareció bastante interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque son videos en donde explica básicamente lo que yo les iba a explicar hoy, ¿ya? Y lo explica de una forma muy fácil, muy sencilla, y que yo sé que van a entender ustedes sin ningún problema como tal.